Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a dar una breve explicación de la tarea, ¿de acuerdo? Esta es una tarea de estadística básica en la cual se nos dan datos y nos piden calcular valores de tendencia central como la media aritmética, un valor muy utilizado. También medidas de dispersión básicas como el rango y como la desviación media. Bien, entonces rápidamente vemos el primer ejercicio que nos dice que hubo 5 representantes del servicio al cliente que trabajaron en ventas durante la pasada venta de fin de semana. Las cantidades de HDTV que vendieron esos representantes son 5, 8, 4, 10 y 3. Vemos que en total nos dan 5 datos, que los podemos tener por aquí o acá en forma ordenada. Bien, para sacar la media o promedio ya sabemos que tenemos que sumar la cantidad de datos y dividirlo para el total. Eso nos dice la formulita de acá de la media, que sumemos todos los datos y vamos para el total. Bien, entonces la suma 30, el total de datos son 5 y esa división sería de 30 para 5 nos queda un promedio de 6. Quiere decir que la media vale 6. Empecé con esta media porque la media o promedio es el estadístico más utilizado, bien, el más utilizado y el que mejor se comprende, ¿de acuerdo? El que mejor sirve para inferir. De ahí el rango. El rango es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Acá en forma ordenada de los datos vemos que el valor mínimo es 3 y el valor máximo es 10. Hacemos la diferencia entre el valor máximo que es 10 y el mínimo que es 3, nos queda de rango 7. Quiere decir que la amplitud entre los datos es de 7. Bien, y la desviación media en cambio se refiere a cuán separado está cada valor X que lo llamamos. Aquí podemos tomarlo de aquí o acá en forma ordenada. Lo tomaré en forma ordenada. ¿Cuán separado está cada valor, cada dato de la media? Por ejemplo, 3 y 6 están separados menos 3. 4 y 6 menos 2. 8 y 6 están separados 2. Y 10 y 6, que es la media, están separados 4. Pero si nos damos cuenta, aquí nos quedan valores negativos. Nosotros queremos obtener una suma de cada uno de esos valores, mejor dicho, una suma total, pero si sumamos los negativos nos va a salir cantidades que más bien nos hacen más pequeño. No queremos eso, queremos simplemente esas diferencias tomarlas como valores positivos. Por eso pusimos una columna adicional en la cual tomamos la resta de cada valor x sub i con la respectiva media, ¿no? Con la media, que es una sola, ¿no? Bien, entonces la suma total de esas diferencias nos queda 12. Eso nosotros necesitamos acá en lo que es la desviación media, en la fórmula de la desviación media. Porque la formulita nos dice que la desviación media es la sumatoria de los valores absolutos, del valor absoluto de todas las x sub i con su diferencia, perdón, de todas las x sub i en diferencia con la media. Es decir, la resta de cada valor x sub i restado la media aritmética. Sumamos todo eso que en total nos dio 12 como vimos y dividimos para el total de datos. Eso significa n. Bien, y dada la división de 12 para 5 nos quedaría 2,4. Bien, eso sería únicamente el primer ejercicio. En el segundo nos piden lo mismo. En este caso nos dice que Incamec instala puertas automáticas para cucheras. La siguiente lista indica el número de minutos que se requieren para instalar una muestra de 10 puertas automáticas, y las cuales son 28, 32, 24, 46, 44, 40, 54, 38, 32 y 42. Si nos damos cuenta, acá hemos puesto los datos y vemos que en total tenemos 10. De la misma manera procedemos, sumamos todos los datos para sacar el promedio. La sumatoria de todos los datos, que es 380, dividido por el total de datos, que es 10. Nos queda un promedio de 38. Luego vamos al rango. En los datos ordenados podemos ver que el valor mínimo es 24, mientras que el máximo es 54. El rango nos dice que es la resta entre el valor máximo, que es 54, y el valor mínimo, que es 24, nos queda de rango 30. Quiere decir que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es 30. Bien, la desviación media, lo mismo que expliqué en el ejercicio anterior. De la misma manera, nosotros sacamos todas las diferencias que hay entre cada dato. Por ejemplo, empezaré por el 24. Acá los tengo desordenados, acá ordenados. Empezaré en forma ordenada. Bien, utilizaré la columna ordenada y hago la diferencia, por ejemplo, entre 24 y la media aritmética, que es 38. Hay una diferencia de 14. Entonces por aquí me sale menos 14. Pero como lo necesitamos con valor absoluto, los ponemos por este sitio. Bien, y luego de sumar, de realizar primero que nada todas esas diferencias, sacar el valor absoluto y sumarlas, nos queda 72. Nosotros utilizamos ese valor de 72 en la formulita de la desviación media. La repito, esa fórmula.
La desviación media es la sumatoria de todas las diferencias que existen entre cada dato con la media aritmética. Bien, pero con valor absoluto, dividido para el total de datos. La sumatoria de todas esas diferencias con valor absoluto nos dio 72. Dividido para el total de datos, que son 10, nos queda de desviación media 7,2. Y aquí vamos a corregir, por favor, eso se tiene que corregir, porque acá le he puesto el mismo símbolo de la media aritmética. Bien, voy a corregir esta parte y de una vez le aviso a usted, ojalá que tengamos tiempo de corregirle ese pequeño error. Tendría que ir con dm aquí. dm igual, porque ese es el símbolo de la desviación media. Porque si le pongo esa x es del promedio. dm igual, y al final tiene que ir con un dm igual. dm igual. ¿De acuerdo? Bien, y entonces de la misma manera llegamos a eso. Interpretamos, nos dice, por ejemplo, para esto nos dice que los tiempos de instalación varían en un rango de 30 minutos entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Qué más nos dice? Que en promedio se requieren 38 minutos para instalar una puerta automática. Claro, de todo el tiempo los tiempos que se han demorado, en promedio se saca que son 38 minutos los que se necesitarían para instalar una puerta. Y finalmente, que en promedio los tiempos de instalación se desvían 7,2. Eso quiere decir que, por ejemplo, si uno hace en 38 minutos, otro hace en 55, perdón, en 45,2, otro en 28, y eso nos interesa saber con la desviación media, cuán separado está un valor de otro. Bien, en el ejercicio 1 también una breve interpretación vamos a dar. En el ejercicio 1, la interpretación sería que los valores de venta de HTDMI varían en un rango de 7 unidades. Quiere decir que entre el que más vendió y el que menos vendió hay 7 de diferencia. En promedio, cada representante vendió 6 unidades. Claro, en promedio nos interesa saber cuánto se vendió por representante, 6 unidades. Y en promedio las ventas se desvían 2,4 unidades respecto a la media. Es decir, cada valor de las ventas de cada uno de los vendedores es decir, quiere decir que están separadas 2,4 en promedio. El número sería, ¿no? Y vamos al ejercicio C, el ejercicio 3. Entonces nos dicen que 10 adultos jóvenes que viven en Zamora elegidos al azar calificaron el sabor de una nueva pizza de sushi con atún, arroz y algas con una escala de 1 a 50, en la que el 1 indica que no le gusta el sabor y 50 que sí le gusta. Las calificaciones fueron las siguientes. Bueno, estas supongo que son en Zamora, dice. En un estudio paralelo de 10 adultos jóvenes en Logua elegidos al azar calificaron el sabor de la misma pizza. Entonces tenemos la comparación de calificaciones entre Zamora y entre Logua, que nos dice por aquí. Vamos a ponerle esto con mayúscula porque tiene que ser una ciudad, ¿no? Bien. Y entonces nosotros vamos a, para poder analizar esto, hacemos la comparación de las dos muestras. Tenemos en total 10 datos. Para la muestra 1 estos son los resultados de los puntajes, para la muestra 2 estos serían. Bien, entonces sacamos de la misma manera como vimos anteriormente, utilizando las mismas fórmulas, sacamos el rango para cada uno de las muestras. Por ejemplo, para la muestra 1 que es Zamora, entre el valor máximo de puntaje y entre el valor mínimo hay una diferencia de 21. Entre Zamora y Logua, entre el valor máximo y el valor mínimo, entre el puntaje máximo que es 34 y el puntaje mínimo que es 24, daría 10 puntos. Bien, el promedio para Zamora da 39,1, para Logua da 29,4. La desviación media para Zamora da 3,7 y para Logua 2,2. Vamos a la interpretación de resultados. En Zamora, que es la muestra 1, dice que los jóvenes tienen una mayor inclinación a la pizza sushi con una media de 39,1. Aquí está la media para la muestra 1, que es Zamora. Recordemos que esto es un puntaje que dan entre 1 y 50, entonces mejor que tenga mayor puntaje, ¿no? Entonces mayor inclinación, porque en Logua dice que los jóvenes muestran un menor interés con una media de 29,4, mientras en Zamora le dan 39,1 en promedio de puntaje, en Logua le dan 29,4 de puntaje, lo cual es menor. Entonces, bastaría utilizar ese estadístico, pero también vamos a tomar en cuenta la desviación media, es decir, cuán separados están los puntajes entre sí. Nos interesa siempre en estadística una menor desviación media, pero en total nos da 3,79 para Zamora, perdón, y para Logua 2,2. Bien, con esto y atendiendo básicamente a la media o promedio, nosotros como investigadores de mercado concluimos que el mercado potencial para la pizza de sushi es mayor en Zamora porque tiene mayor promedio de puntaje que en Logua. Bien.
Y de esta manera y así de sencillo terminamos la explicación.